En la semana 2 vimos el uso del verbo to be en el tiempo presente. Vimos que puede significar, según el contexto, ser o estar. Por ejemplo, leímos una presentación personal en la cual se usa este verbo para decir el nombre, la edad, el lugar de origen, la ocupación. Esta semana vamos a ver el uso del verbo to be también en presente, pero esta vez es un presente que se llama en inglés present continuous. Como vemos en la unidad 3 del libro de gramática, acá hay el ejemplo en el título, I am doing, present continuous. Este tiempo verbal, el presente continuo, se utiliza para expresar acciones, eventos que están sucediendo al momento de hablar, es decir, ahora. Vamos a ver el ejemplo. Recordamos la conjugación del verbo be cuando es primera persona del singular, es decir, I, aparece o se utiliza, mejor dicho, el verbo con la forma de am. Y como está en este ejemplo, I'm, la forma abreviada. Si fuera she o he o it, vamos a encontrar el is. Y si fuera you, we, they, vamos a ver la forma del are. En esta imagen, ella dice I'm eating, eat es comer, con la terminación ing tenemos el gerundio y lo pensamos en español como endo, ando, es decir, ella dice yo estoy comiendo. Por lo tanto, en el presente continuo vamos a traducir el verbo be como estar. Y la estructura es muy parecida a la del español. Es el verbo estar y luego el verbo que sigue con la forma del gerundio, terminación ing en inglés, endo, ando en español. Y tenemos los ejemplos. La oración afirmativa, she's eating. La oración negativa, el is con el not, como ya lo hemos visto en la unidad anterior para hacer la ejercitación. She isn't reading. Read es leer. Luego está el ejemplo it, porque necesitamos un sujeto en inglés, por lo tanto, cuando hablamos del clima, vamos a decir it. It's raining, the sun isn't shining, el sol no está brillando, they are running, they aren't walking. Walk significa caminar. Vamos a ver entonces en un cuadro la forma de conjugar el verbo be según el sujeto de la oración y la posibilidad de hacer la oración negativa, y este ing indica que el verbo siguiente va a tener esta terminación. Tenemos algunos ejemplos que después pueden leer con detenimiento y explica luego esta unidad la función que tiene, el significado que tiene este tiempo verbal. Dice en el punto B, dice something is happening now, algo está sucediendo ahora, y da varios ejemplos que pueden leer después con detenimiento. En cuanto al spelling, spelling se refiere a la ortografía, vamos a notar que los verbos que en infinitivo terminan con la letra E, como es el ejemplo de come, cuando forman el gerundio, la E cae y se reemplaza por la I. Cuando los verbos terminan en consonante, vocal, consonante y se trata de una sílaba acentuada, estos son monosílabos, se hace doble consonante y luego se le agrega ing. Consonante, vocal, consonante. Doble consonante se agrega ing. Y cuando el verbo es un verbo como lie, que significa mentir o bien yacer, depende el contexto. Lie puede ser estar acostado. em, o bien die, que es el verbo morir, que se escribe igual que este, pero con D, cambia bastante la ortografía, por eso lo señala acá. Vamos a mirar los ejemplos de los ejercicios para que puedan hacerlos.
En el 3.1 hay que ubicar el verbo de acá arriba con las imágenes, hay que unirlos, digamos, y luego formar la oración en presente continuo, incluyendo el verbo be y el verbo que estaba arriba con la terminación ing, teniendo en cuenta las reglas ortográficas que se dieron ahora. En el punto 4 vamos a utilizar el verbo lie como acostarse. En inglés se utiliza con el presente continuo, tanto lie como sit. Ellos dicen, nosotros decimos está acostado, está sentada, pero ellos lo dicen con la forma del presente continuo, ¿sí? She is sitting, he is lying. En el 3.2 hay que nuevamente ubicar los verbos de arriba, que están dados en la forma del infinitivo, con el contexto que se presenta en las oraciones de abajo y formar nuevamente la oración con el presente continuo. No olvidarse el verbo be y tener en cuenta el sujeto de la oración para poder decidir si va con la forma de am, is o are. En el 3.3 tenemos una imagen y vamos a ir describiéndola usando el presente continuo. Si ella está haciendo o si está sucediendo lo que, lo que dice aquí, la oración será en la forma del afirmativo, como es el 2. She is watching television. Si eso no está sucediendo, haremos la oración en la forma negativa. Jane isn't having dinner, o sea, ella no está cenando. Tenemos en cuenta que el número 7 tiene el verbo wear, que significa llevar puesto. Se utiliza para, también lo podemos pensar como usar, pero siempre se utiliza para ropa, calzado, accesorios. Entonces vamos a decir, ella está usando o lleva puesto un sombrero, ¿sí? En el número 3.4 hay que hacer las oraciones afirmativas o negativas según lo que está sucediendo ahora en nuestra casa, por ejemplo, ¿sí? O en nuestro lugar, las hacemos de acuerdo a nosotros. En la unidad 4 tenemos nuevamente el uso del presente continuo, pero esta vez para formular preguntas. ¿Cuál es la diferencia con las oraciones declarativas? Es que el verbo be, que vemos aquí, por ejemplo, en la oración positiva, I am doing, si yo tuviera que hacer una pregunta, lo único que va a cambiar es que el verbo be se va a utilizar antes que el sujeto de esa oración, es decir, se mueve de lugar antes que el sujeto y acá tenemos el cuadro dando este ejemplo. Pueden leer los ejemplos que se dan en este punto. En el punto B nos presenta también las preguntas, pero esta vez ya con palabras interrogativas como where, ¿sí? En el anterior empezaba con el verbo be porque se responden sí o no. En el punto C dice short answers, son las respuestas cortas, son las preguntas que se llaman cerradas, que van a comenzar con el verbo to be en este caso y van a poder responderse solo con sí o con no. Entonces, si la respuesta es sí, de esta manera se hace la respuesta completa. Y si la respuesta es no, está ilustrado en este cuadro o en este, cómo puede responderse. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miremos la ejercitación de la unidad 4. Tenemos que formular las preguntas en estos cuadros y tenemos aquí el sujeto que hay que usar, el verbo y luego el now, que significa ahora. Todas las preguntas se van a generar en el tiempo presente continuo y hay que tomar en cuenta el orden del verbo con respecto al sujeto. En el 4.2 tenemos imágenes y hay que ubicar estos verbos en el cuadro y luego generar la oración en presente continuo nuevamente. No olvidarse el verbo be y no olvidar el orden que tiene. Luego aquí tenemos los elementos de la pregunta desordenados y lo que hay que hacer es ordenarlos para formar oraciones interrogativas.
Y en el 4.4 nos hace la pregunta a nosotros para que respondamos sí o no utilizando la forma corta que se presentó en la unidad.